Hola, buenas tardes. Somos el equipo de Innova Matrona y esta tarde nos acompaña Silvia Toro. Ella es matrona de profesión y directora del CESFAM, doctor Arturo Baeza Goñi, quien hoy nos va a contar cómo han desarrollado un proyecto en la atención primaria llamado Teletriage. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Contenta de estar acá, agradecida de la invitación que me hace Innova Matrona. Siempre resulta interesante y motivador poder contar un poquito dónde están las matronas, que yo siento que de pronto no se visualiza mucho la labor de la matrona. Y bueno, estamos en las direcciones de los establecimientos, sobre todo en atención primaria, donde hay mucha matrona como directora. Y también estamos en proyectos innovadores como es este proyecto que es el Teletriage y que nos vino a ayudar un poco a resolver las tareas y el trabajo que teníamos en atención primaria en este contexto sanitario complejo que nos ha tocado vivir en estos últimos años, en el último año y medio. Bien, ¿Ya? Silvia. Para iniciar la ronda de preguntas, obvio que lo primero que queremos saber es cómo nace la iniciativa de implementar Teletriage en tus spam. Ya, mira, nosotros cuando partió la pandemia, yo creo que nunca me olvidaré del 16 de marzo del 2020, cuando entramos en este estado de emergencia. Y ya al poco andar, mi equipo, el equipo del Cefam Baeza Goñi, a pensar un poquito cómo íbamos a dar respuesta en un escenario tan adverso donde el llamado era limitemos el acceso, ya que la gente venga lo menos posible, que las personas vengan solo si es necesario, incluso orientándole un poco atención de urgencia. Si no es urgente, no se acerque a los centros de atención primaria. Y claro, eso era teniendo en cuenta un flanco de esta crisis sanitaria que era lo que tenía que ver con COVID y el riesgo de contagio. Pero nosotros sabíamos que nosotros teníamos otro rol que era el rol fundamental de la atención primaria y era lo que históricamente estábamos haciendo y que nuestros usuarios nos iban a demandar y nos iban a necesitar también en esa otra línea. Entonces, siempre estuvo esta idea de que no se nos podía caer ninguna de las dos patitas. No se nos podía caer COVID, pero tampoco se nos podía caer lo que era nuestra tarea habitual. Y ahí nace esta idea de los equipos buscar cómo llegar a nuestros usuarios y poder tener una respuesta oportuna. Y nacen ideas bien artesanales, diría yo, desde el comienzo, que pasan básicamente por disponibilizar teléfonos, redes sociales, correos electrónicos, en donde los usuarios hacían sus solicitudes y como del otro lado del establecimiento las actividades clínicas estaban un poco limitadas, teníamos alguna posibilidad de responder a esas solicitudes que llegaban vía redes sociales principalmente. Y al poco tiempo nos dimos cuenta que nos estaba llegando harta solicitud de esa manera, pero que lo único que teníamos eran mensajes, mensajerías en redes sociales, mensajerías en WhatsApp, mensajerías en correos electrónicos, y no podíamos sistematizar, ni medir, ni evaluar, teníamos todo muy desordenado. Entonces, mutamos inmediatamente a una cosa bien artesanal nuevamente, que era un formulario de Google, un simple formulario donde el usuario solicitaba su atención y decía para qué la quiero. En el fondo, necesito una hora para la matrona, necesito una hora para el médico, y eso caía a un Excel, y el Excel nosotros lo íbamos revisando y íbamos gestionando de alguna manera la demanda, o más bien facilitando el acceso, porque hasta ese momento eran solo mecanismos más bien de acceso, para que la gente no tuviera que ir al establecimiento a solicitar esta hora. Y en eso estábamos, en esa búsqueda de soluciones, cuando nos proponen desde la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile iniciar el piloto del teletriage. Un poco porque estaba el antecedente de que nosotros ya veníamos trabajando de alguna forma, que lo hicieron todos los centros de atención primaria, creo yo. O sea, yo creo que todos de alguna manera quisieron facilitar el acceso, ¿ya? Pero nos propusieron a nosotros ser parte de este piloto. El proyecto estaba liderado por la Escuela de Salud Pública y lo estaba trabajando con una consultora privada que era la plataforma 360, y tenía apoyo financiero de la OPS. Y ahí nos llega en el mejor momento. Nosotros sabíamos que teníamos que formalizar nuestra herramienta artesanal y teníamos que buscar una forma que nos permitiera gestionar la demanda. Y entramos a ser parte del piloto. Y ahí nosotros, el Baeza Goñi, de la comuna de San Joaquín, y un CESFAM de la comuna de Paine, que es el Miguel Ángel Solá. ¿Ya? Fueron los dos establecimientos del Metro Sur, del Metropolitano Sur, que partieron como en modalidad piloto. La idea era probar un modelo de teletriage inglés, ya que evidentemente tenía que ser revisado y ajustado y adaptado a la realidad local,
el modelo inglés era mucho más automatizado, o sea, partía de la base de que los usuarios iban a entregar información suficiente para que de alguna manera, mediante algoritmos, la plataforma fuera dando respuestas más automáticas. Nosotros sabíamos que eso no iba a ser posible teniendo claridad de cuál es la realidad de nuestros usuarios. ¿Ya? Así es que tuvimos que empezar a trabajar ahí, a mirar lo que había y a empezar a hacer las modificaciones que requería adaptar este modelo inglés a la realidad nuestra. Así nacimos, así nació la idea del teletriage. De acuerdo. Y tal como nos comentas, bueno, nos gustaría saber cómo implementan esto o cómo de alguna manera el CESFAM encuentra financiamiento. Ya esbozaste algo en la respuesta anterior, pero nos gustaría saber cómo logran, ¿cierto? No solamente financiar el equipamiento o la capacitación de personal, sino que cómo se sustenta en ese minuto de la pandemia, ¿cierto? Y cómo se sigue sosteniendo el día de hoy teletriaje. Ya. Mira, hasta el momento nosotros seguimos, bueno, esto parte, el proyecto es de la Escuela de Salud Pública, la Escuela de Salud Pública postula los fondos y la Escuela de Salud Pública se adjudica los fondos de la OPS, ya para implementar el piloto. Y ahí se arma este equipo ya de implementación y ellos empiezan a trabajar con nosotros, empezamos a hacer trabajo, eran nuestros, en términos de recursos humanos, desde el equipo de salud éramos nosotros mismos. Inicialmente para el diseño éramos nosotros mismos, ya no había personal ni recurso humano extra, y que nos empezamos a juntar y a reunir constantemente para ir diseñando los instrumentos, que era lo primero que empezamos a hacer, el instrumento de solicitud de los usuarios y después la plataforma de gestión. ¿Ya? El equipo de la Escuela de Salud Pública y de la consultora tenía financiamiento ellos como proyecto de la OPS. Y luego hubo un aporte en equipamiento para nosotros, para el establecimiento, que era tecnología básicamente, computadores, teléfonos celulares, cámara, micrófono, los pedestales para los celulares, que nada de eso nosotros teníamos, o sea, teníamos notebook y era lo que teníamos en tecnología y un par de celulares, pero tampoco teníamos tanta dotación de equipamiento porque no sabíamos que teníamos que avanzar en tecnología, yo creo que eso lo sabíamos hace un buen rato, pero la pandemia nos puso acelerador, o sea, teníamos que hacerlo ahora y ahí vinieron los fondos de la OPS que nos ayudan a equiparnos un poquito con tecnología para poder dar respuesta. ¿Ya? Y dentro del proyecto, Plataforma 360 contrata el servidor y ellos están sosteniendo hoy día el software todavía y estamos, que después les voy a contar, está en una especie de transición hacia el Servicio de Salud Metropolitano Sur, quien debiera ser quien se lleve este piloto ya armadito y funcionando para replicarlo en el resto de los establecimientos donde se estime dentro del Metropolitano Sur. Y después ya quedaría a disposición, digamos, de quien tenga ganas y quiera avanzar en teletriage. Silvia, y si nos pudieras comentar a grandes rasgos, ¿cuáles fueron las etapas hasta el día de hoy que han completado en este proyecto de teletriage? Ya, mira, lo primero que, yo creo que nosotros fuimos cumpliendo las etapas de lo que sería un proyecto bien tipo. Lo primero que hace la Escuela de Salud Pública junto con la consultora es ir a mirar este monito artesanal que teníamos nosotros. Entonces, primero nos miran y nos dicen, ¿cómo lo están haciendo? Entonces nosotros decíamos, mira, tenemos este formulario donde las personas hacen su solicitud y nos cae a esta planillita, y en esta planillita nosotros nos metemos y miramos y vamos viendo cómo podemos direccionar los recursos con que contamos, los recursos clínicos, para poder dar respuesta. Y ahí empezamos a hablar después, a trabajar ya más en el diseño del instrumento. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Ustedes quieren que el usuario acceda, o sea, como lo haría mediante un llamado telefónico, o quieren algo un poco más evolucionado? Y bueno, nosotros ya veníamos hablando de que debiera ser un mecanismo que nos permitiera gestionar clínicamente las demandas, básicamente porque el escenario nos obligaba. Ya sabíamos que lo que estábamos haciendo antes no lo íbamos a poder sostener, porque los recursos estaban limitados por los aforos, por las licencias médicas, por la gente que estaba en domicilio en resguardo, por factores de riesgo. Todo nos hacía que la oferta estuviera demasiado limitada y nos obligaba a buscar mecanismos que nos permitieran orientar esa oferta con criterios clínicos.
¿Ya? Entonces, en ese momento nosotros lo primero que planteamos fue cuando empezamos en el diseño, tiene que ser un mecanismo que nos permita gestionar clínicamente la demanda, en donde podamos actuar con oportunidad, con pertinencia a las solicitudes de los usuarios. Bueno, y la etapa de diseño parte con el diseño primero del formulario. Probamos varios, ya los sacábamos, los tirábamos al público, lo probábamos, veíamos qué venía de vuelta, si nos servía o no, había que rearmarlo, hacerlo de nuevo, ¿ya? Y hasta que llegamos al formulario definitivo. Y después viene el diseño de la plataforma de gestión, que también tuvo dos partes. Una primera que al poco andar nos dimos cuenta que le faltaban cosas. Entonces diseñamos y después probamos, lo llevamos en una etapa de marcha blanca y después vinieron los desarrollos evolutivos, por ir viendo si efectivamente estaba respondiendo, si nos estaban entregando toda la información que necesitábamos, si nos permitía trazabilidad, porque uno de los problemas que tuvo la primera plataforma era que no nos permitía seguir la ruta de la solicitud, se nos perdía el proceso en algún momento, entonces todas esas cosas tuvimos que irlas mejorando, revisando y mejorando, hasta que tuvimos la plataforma y el formulario definitivo, que es con el que estamos trabajando hoy día, y obviamente siempre está en revisión, y si es que hay algo que corregir, lo vamos haciendo. De acuerdo. Silvia, y comentabas un poco acerca de esta primera etapa con Teletriage, donde se suman 2 establecimientos del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Me gustaría que conversaras un poco acerca de estos 2 centros y cuál es la mirada de usted respecto de esta transición, ¿no? En algún momento todos los establecimientos de atención primaria del Servicio de Salud Metropolitano Sur van a poder trabajar con Teletriage. Mira, nosotros partimos en esta modalidad piloto, fue como los eligieron, a nosotros nos invitaron, ya por contacto diría yo, ya mi jefe trabajaba en la Escuela de Salud Pública y yo creo que ahí hubo un poco, mira, ¿sabe qué? El equipo del Baeza Coño está trabajando un poco en esta idea, invitémoslos a ser parte del proyecto, fue un poco por contacto y por datos. Al menos nosotros, y me imagino que Paine también entró de la misma manera, entonces nos invitan, y coincidentemente somos los dos del Metro Sur, del Metropolitano Sur. ¿Ya? Y cuando ya vamos trabajando en el proyecto, en paralelo, la consultora ya empieza las conversaciones con el servicio, porque la segunda etapa del proyecto incluía, o sea, la primera etapa era el desarrollo, y la segunda incluía instalarlo en al menos 8 centros. ¿Ya? Esa era la segunda etapa. Y como nosotros estábamos en el Servicio de Salud Metropolitano Sur, había que verlo dentro del mismo Metropolitano Sur. Y ahí comienzan las conversaciones ya para que empiece el servicio a trabajar con otras comunas, con 4 o 5 comunas más, pero hoy día somos 10. Los 2 pilotos más 8 que ingresan después, donde ya ingresa El Bosque, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, ya con un establecimiento o 2 de cada comuna. Y bueno, y ahora ya el traspaso, el otro día conversaba con las personas de la consultora y me decían, ya están viendo el traspaso al servicio, y ahí el servicio ya se queda con la herramienta, porque tiene que tomar la decisión de si se invierte allí y si se sigue instalando en otras comunas y en otros establecimientos. Ahora, aún así, si no fuera el servicio, si no fuera una instalación centralizada, se puede hacer comunalmente también, porque el desarrollo ya está. Entonces ahora es venderla como una herramienta que sirve, efectivamente, que se crea la herramienta y que en las comunas, si es que no se hace de forma centralizada, al menos sea a través de los municipios, de gestión local, ya que se decida trabajar y con Teletriage. Porque de ahí la mantención ya es con la empresa del soporte, digamos, y los servidores, pero no es mucho más que eso, porque ya el desarrollo está. Y la capacitación tampoco es, porque en la medida que hay ya competencias instaladas en algún equipo de la comuna, es replicarlo. Tampoco es tan terrible la capacitación. Claro. Silvia, y lo otro que nos gustaría mucho conocer y que no podemos dejar de lado, ¿cierto?, en toda implementación, tiene que ver con las estrategias, ¿cierto?, que se utilizan para sensibilizar a los profesionales, luego para sensibilizar o comunicar de esta nueva herramienta a la comunidad, cómo también se formaron estos triachistas, si nos pudieras contar un poquito sobre esto. Con respecto a la sensibilización del equipo, yo creo que nosotros veníamos un poquito sensibilizados. ¿Ya? Incluso previo a la pandemia, diría yo, porque en algún momento nosotros ya habíamos empezado a discutir respecto de las prácticas clínicas y si lo que estábamos haciendo era lo mejor que podíamos hacer.
ya con lo que teníamos. Entonces ya veníamos reflexionando respecto de ciertas cosas, si no sería mejor así, y llega la pandemia y nos pone acelerador, nos obliga a ser creativos y a ser innovadores. Entonces, de alguna manera, el equipo estaba buscando algo, estaba tratando de innovar, estaba tratando de hacer mejor las cosas. ¿Ya? Y después cuando empezamos a trabajar, bueno, ahí tuvimos muchas reuniones, muchos acuerdos y desacuerdos, no fue una cosa fácil, porque además yo diría que todas las reuniones en plena pandemia tuvimos que hacerlas de forma telemática. Entonces nunca nos vimos las caras frente a frente, nunca nos conocimos, nunca nos vimos los gestos. Yo creo que esta primera etapa de la generación de confianza no fue tan simple porque no nos juntábamos, solo eran reuniones telemáticas súper estructuradas de 1 hora, muy ejecutivas, entonces ni siquiera podíamos de pronto tener un ratito más distendido donde pudiéramos conocernos mejor. Y sí estaba claro que nosotros íbamos a ponernos firmes respecto de lo que necesitábamos, o sea, de lo que nos iba a servir a nosotros, y que no fuera algo que viniera muy formateado sin que necesariamente respondiera a la necesidad del establecimiento. Yo creo que eso fue primordial. Mira, nosotros necesitamos gestión clínica de demanda, y nuestros usuarios tienen estas características, por lo tanto no puede ser un proceso automatizado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, que se dieran esos espacios de conversación y de discusión fue súper bueno porque el equipo se fue haciendo parte, o sea, en el fondo era el proyecto del equipo y había que trabajarlo así, o sea, este proyecto es de todo y teníamos que mostrárselo a todo el equipo, o sea, el equipo motor, digamos, los que estábamos trabajando no éramos más de 10 y nosotros somos 100 funcionarios, entonces teníamos que también en paralelo irle contando a todo el resto del equipo, mira, estamos en esto, vamos avanzando hacia allá, para que cuando llegara la implementación estuviéramos todos remando para el mismo lado. Yo creo que rápidamente el equipo lo sintió parte, y cuando empezamos a socializarlo, todos transmitíamos en la misma hora. Y hubo eventos que nos ayudaron en la difusión, como por ejemplo las campañas de vacuna. O sea, nosotros teníamos circulando en el establecimiento, en los puntos de vacunación, no sé, 1000 personas diarias, donde tú podías de alguna manera al menos entregar un folleto. Esta va a ser la forma en que se van a solicitar las horas de aquí en adelante. Los profesionales en Vox decían, su próxima hora usted la tiene que solicitar de esta manera. Y se hace así. Entonces fuimos usando todo lo que teníamos a la mano para ir socializando la herramienta y eso fue súper bueno. Yo creo que, bueno, Baesagoya tiene una particularidad, que es un equipo bien joven y es súper motivado. Yo siempre digo, este equipo se angustia por no dar buenas respuestas, entonces siempre están buscando cómo responder bien. Un equipo que en esencia es motivado, entonces no fue tan difícil la motivación, fíjate, no fue tan compleja. Desde el punto de vista de los usuarios, claro, el escenario no era el mejor, entonces avanzamos más lento con la difusión y ocupábamos estos propios espacios, el boca a boca, en el box, el profesional cuando entregaba la indicación del siguiente control, como te decía, los puntos de vacunación, la gente que llegaba a la puerta donde había una barrera porque no podíamos abrir las puertas y que la gente llegara y entrara. Entonces ahí había un trabajo con los turnos de puerta también que informaban al usuario cómo iba a ser la forma en que se iban a solicitar las horas en adelante. En cuanto al modelo de teletriage, Silvia, ¿nos podrías describir brevemente cómo inicia el proceso? Por ejemplo, un usuario toma contacto con ustedes, cómo se le asigna una cita, cómo se hace el triage. Cuéntanos brevemente cómo es el proceso. Bueno, hay un link, ¿ya? Un enlace que está disponible en todas partes donde puede estar disponible, en las redes sociales, tenemos mensajería automática en WhatsApp, en los WhatsApp del consultorio del CESFAM. Entonces cuando las personas dicen, no sé, hola, de vuelta dice, si usted necesita una hora, ingrese acá al tiro, inmediatamente le mandamos el formulario de vuelta. ¿Ya? Y también están, bueno, tenemos folletitos, que sí, con un QR, en otros casos con link, entonces todo que sea lo más fácil para que se pueda acceder también de los teléfonos. Y ahí hay un formulario que está estructurado. Y en ese formulario el usuario pide lo que quiere, y ingresa sus datos primero, sus datos personales y de contactabilidad, y luego viene lo que va a pedir. Necesito una hora médica. ¿Por qué? Por control crónico, por ejemplo. Todo eso está predefinido, es marcar. Y al final queda un espacio pequeñito en caso de que el usuario quiera, puede agregar alguna sintomatología que no esté consultada en el formato, digamos, como para agregar antecedentes. Y eso cae a una plataforma de gestión.
Y del otro lado, del lado del equipo, están los triachistas. Ya nosotros tenemos triachista médico, triachista matrona, triachista odontólogo y un triachista general. Triachista médico, matrona y odontólogo porque son las tres principales demandas del establecimiento. El grueso de la consulta está allí. Y el triachista general, un poco para todo lo demás, el kine, la terapeuta, la nutricionista, la enfermera, etc. ¿Ya? Entonces, el profesional clínico que está del lado del establecimiento ingresa a esta plataforma y va revisando las solicitudes. Si los antecedentes que el usuario marcó en el formulario me entregan suficiente información, el triachista toma una decisión clínica respecto de la oportunidad, es decir, cuándo lo tengo que ver, respecto de la prioridad que le voy a dar a ese caso, en qué tipo de atención, si va a ser un control integral de multimorbilidad, si va a ser una morbilidad sola, ¿ya? Y si lo voy a ver presencial o lo puedo ver con una teleconsulta, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Con la información que entrega el paciente, y además complementa con la historia clínica porque el triachista ingresa a la ficha clínica electrónica y completa la historia, ¿ya? Y si es necesario, puede incluso llamar al paciente y preguntarle, completar la historia y con eso tomar una decisión. ¿Por qué nosotros decimos que es una decisión clínica? Porque si el paciente, por ejemplo, está descompensado, es un paciente con patologías crónicas descompensadas, lo tengo que ver dentro de 48 horas, por ponerte un ejemplo. Si es un paciente con controles al día, con adherencia a fármacos, etc., lo puedo monitorear por teleconsulta en 6 meses más, por ejemplo. ¿Ya? Entonces va tomando decisiones de acuerdo a las características clínicas de ese usuario y va ganando tiempo con lo que el usuario no tiene. Por ejemplo, la receta actualizada se emite de inmediato, se le manda, resuelto. La solicitud de exámenes, misma cosa. Solicito los exámenes, hago la orden y la indicación, el profesional deja todo eso listo, y la indicación en ese caso al paciente es cuando tenga los exámenes, ingrese con la solicitud para el control. ¿Ya? Porque si no vamos perdiendo, o sea, lo que hace el Telediriect de alguna manera también es evitar estas consultas que eran por una orden de examen, por una receta, qué sé yo, que nos iban ocupando de alguna manera recursos, pero que no resolvían, sino que era simplemente entregar la orden. Y también nos hemos dado cuenta que de pronto cuando la información del formulario no es suficiente y el triachista llama al usuario, resulta que se podía resolver en una teleconsulta abreviada, sin necesidad de mayores prestaciones. ¿Ya? Y nosotros hemos logrado ponernos de alguna manera con los controles al día. Nosotros no tenemos inasistencia o tanto control atrasado producto de la pandemia precisamente porque vamos logrando que esta atención que está gestionada por un clínico, cuando llega a la atención con profesional, es resolutiva, porque ya el paciente va listo para que lo resuelva, ¿ya? Y por supuesto que esto va de la mano de un cambio en la estructura de agenda. Ya no son agendas por programa, o sea, si yo estoy pasando al paciente por un triachista clínico, la atención que le tengo que dar tiene que ser lo más integral posible, ¿ya? Entonces cambiamos también la lógica de controles cardiovasculares, controles EPOC, entonces el control es integral. Y el triachista decide si media hora, 45 minutos, una hora, dependiendo si tiene 1, 2, 3, 4, 5 patologías, si está compensado o no está descompensado, etc. Así funciona el Telediriect. Y cuando el triachista ya toma la decisión de cuándo lo voy a ver, cómo lo voy a ver, con qué prioridad lo voy a ver, en la misma plataforma se deriva el administrativo y el administrativo agarra eso, llama al paciente, le da todas las indicaciones, refuerza la importancia del control. Por lo tanto, también hemos tenido una mejoría en la pérdida de horas, porque hay un discurso ahí cuando se entrega la hora del administrativo, y queda agendado al paciente ya para venir a su control. Eso es básicamente cómo hemos trabajado. ¿Cómo lo toma el usuario? Mira, para nosotros es súper bueno porque entendemos que estamos orientando bien el recurso, ¿ya? Y que estamos actuando con criterios clínicos. Para nuestros usuarios nos falta trabajar un poquito todavía temas que tienen que ver con que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de pertinencia clínica o de gestión clínica de las demandas. Porque yo, usuario, quiero una hora rápido, mañana,
y si no me explican bien cómo funciona esto, no entiendo por qué a mi vecino le dieron la hora antes, siendo que ingresó el formulario 2 horas después o al día siguiente. ¿Ya? Entonces, ahí nos falta trabajar un poco con la población, lo que implica gestión clínica de la demanda y priorización clínica. ¿Ya? ¿Por qué unos hoy día y otros mañana y otros pueden esperar una semana? A nosotros como equipo de salud, por supuesto, que nos deja la tranquilidad de que sabemos que estamos viendo oportunamente lo que hay que ver oportunamente, pero los usuarios tenemos que explicárselo mejor. Ahora, brevemente me gustaría saber, porque nos comentaste un poquito de que efectivamente hay una comunicación entre el momento en que se realiza el teletriage, esta información viaja de alguna manera a la ficha clínica. Si nos pudieras contar bien si lo que ocurre es que esta información realmente viaja o teletriage se insertó dentro de la estructura de la ficha clínica, si nos pudieras contar un poquito cómo es que finalmente la información que se obtiene a través del teletriage queda en la historia clínica de los pacientes. Ya, mira, en el teletriage, o sea, no conversan, partamos de esa base. Son dos plataformas distintas, una es la ficha clínica electrónica y la otra es el teletriage. La información que está en el teletriage, más que información clínica, porque lo único que tenemos es una solicitud del usuario que dice necesito una hora médico porque me duele aquí. No hay nada más, ¿ya? Y los otros son datos de contacto. Luego, en el teletriage hay una información de proceso, que es cuando el triagista dice es P1, es prioridad 1, y tenemos que verlo en 48 horas por el doctor tanto en un control integral. Eso es toda la información que tiene teletriage. No tiene información clínica. En paralelo, el triagista ingresa a la ficha clínica y deja registro allí de la gestión que realizó. ¿Ya? Entonces, son plataformas distintas. En un ideal, uno quisiera en algún momento que ojalá pudiesen conversar y pudiésemos entrar una sola vez y digitar una sola vez y todas esas cosas, pero de momento no es así, son distintas y más que información clínica tiene información de contacto, datos personales y lo que nos entrega en términos de lo que está requiriendo, el control para algún profesional X por un motivo X, nada más. En cuanto a la seguridad de la información, ¿cómo esta plataforma de teletriage asegura la protección de esos datos, sobre todo los datos de contacto? Sí, mira, bueno, desde el punto de vista clínico, de alguna manera tenemos tranquilidad porque no tiene ni diagnósticos, ni tratamiento, ninguna cosa de eso, pero sí tiene datos personales de los usuarios. ¿Ya? Hoy día, el servidor que está funcionando aquí está contratado por la consultora y está cumpliendo nada más que con los estándares que se exigen desde el punto de vista del legal vigente, digamos, ¿ya? Que cumpla con la normativa legal vigente. Y cuando se haga el traspaso al servicio de salud también hay que dar garantías de lo mismo, ¿ya? Pero es el estándar nacional, digamos, no tiene nada extra, sino que funciona con las normas ISO y qué sé yo, pero no hay algo extra, sino que es bajo la legislatura actual del país, ¿no? Bien, y Silvia, ¿nos podrías comentar un poquito cómo es la evaluación de la implementación del teletriage en términos de gestión del establecimiento? ¿Tienen ustedes ya determinados algunos indicadores que permitan demostrar de alguna manera el impacto que ha generado teletriage en la atención de los pacientes? Sí, tenemos y sabemos que podemos tener más, porque todavía no hemos logrado explotar del todo la información. Pero mira, nosotros desde el punto de vista de la gestión estamos súper convencidos de la herramienta. Nosotros estamos seguros de que estamos apuntando bien y que para allá debiera apuntar la atención primaria, hacia un modelo de gestión de caso o de gestión clínica de la demanda. Hoy día, dentro de las cosas que nos dicen, sí, estamos bien. Bueno, primero nos dimos cuenta que aun cuando yo digo que está subutilizada la telemedicina y la teleconsulta, hoy día nos estamos dando cuenta que alrededor del 30% de las solicitudes es posible resolverlas de forma telemática. Eso ya es un dato en que lo tenemos a la mano, y yo insisto que todavía no nos hemos empapado completamente de la telemedicina, o sea, yo creo que podríamos crecer más en soluciones remotas. Cuando vamos a mirar las prioridades, es decir, todos aquellos usuarios que ingresaron su solicitud y que el triagista los cataloga como prioridad 1, es decir, que las características clínicas nos dicen que tenemos que verlo rápido, estamos resolviendo la prioridad 1 en 48, 72 horas máximo. ¿Ya? Entonces eso también nos dice, los pacientes que necesitan ser vistos los estamos viendo en el periodo que debiéramos verlos.
ya, que eso es un dato que yo siempre le transmito al equipo, le digo, esto nos tiene que dejar tranquilos, o sea, los que esperan al día 4 son los que pueden esperar al día 4, pero no se nos están pasando los pacientes que necesitan ser vistos ahora, cosa que no pasaba antes, porque antes yo tenía 100 números, y si el paciente 101 venía grave, ya no tenía número. En este caso no es así, ¿ya? Porque estamos revisando constantemente la plataforma. Hemos podido, de alguna manera, distribuir la demanda durante el día, cosa que también es súper importante porque estábamos acostumbrados a ver un establecimiento con filas a primera hora de la mañana, y como esto es un sistema en que el paciente ingresa su formulario durante todo el día, la demanda está distribuida en el día, entonces tampoco tenemos atentos de personas en ciertos horarios, sobre todo en la mañana. Tenemos los motivos de consulta, que ese es otro tema súper importante cuando tú vas a analizar los motivos de consulta, y ahí lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos vacíos y brechas importantes de información y de educación para la salud, en donde vamos a tener que en algún momento entrar y trabajar con la comunidad temas que tienen que ver con autocuidado en esas áreas, ¿ya? Porque de repente tú encuentras solicitudes y digo, esto no debiera pedir una hora, nosotros debiéramos ser capaces de entregar herramientas para que las personas decidan qué hacer en estos casos, pero no pedir una hora al médico. Entonces ahí nos está entregando información también importante respecto a eso, que tenemos que mirar, ¿ya? Nosotros estamos súper convencidos porque además es personalizado y utiliza criterios clínicos, por lo tanto la calidad de esa atención es mucho mejor, y para allá debiera apuntar, más que si las personas van más o menos veces al establecimiento, sino que tiene que ver con la atención personalizada que implica. Finalmente, Silvia, quisiéramos preguntarte personalmente, ¿cuál es la proyección que le ves tú a Teletriage? Ya, mira, yo le veo todas las proyecciones posibles. Si de mí dependiera, yo diría para allá tiene que ir la atención primaria, sobre todo también porque la atención primaria tiene el foco en la integralidad, y esto te permite tener una mirada integral de nuestros usuarios, ¿ya? Por lo tanto, la atención que tú vas a otorgar va a ser integral también, y eso va súper de la mano con la calidad de la atención y lo que debiéramos lograr. Va muy de la mano también con lo que tiene que ver con la gestión de casos, que es para donde también está mutando hoy día esta lógica de atención segregada que tenemos por programa. O sea, nosotros tenemos que empezar a pensar en una atención en personas, como está declarado en nuestro modelo de salud, pero que nos ha costado llevar a la práctica. Entonces, esta es la primera patita para empezar a llevar a la práctica el modelo como corresponde. Hoy día, como te digo, va a depender del servicio hacia dónde avanza. Ya tiene 10 establecimientos en el Servicio de Salud Metropolitano Sur, pero de todas maneras yo creo que las comunas, en la medida en que se vaya conociendo y se vayan viendo los resultados que está teniendo esta herramienta, debieran haber comunas que a lo mejor sin el auspicio del Servicio de Salud sí se quieran embarcar en una estrategia de estas características. Nosotros estamos súper convencidos, el equipo está súper convencido, sentimos que va de la mano del modelo, sentimos que está enfocado en las personas, que está atravesado por la integralidad. Hay que masificarlo, hay que socializarlo, hay que mostrar los resultados, y en eso estamos. Silvia, te queremos entregar entonces un breve espacio para terminar la entrevista, para que puedas hablarle al público que va a ver la entrevista de Innova Matrona en todas sus plataformas, y quizás entregar algún mensaje que quieras transmitir a ellos. Mira, principalmente que el mensaje, como les comentaba al comienzo de la entrevista, que tiene que ver también un poco con una cruzada personal, digo yo. Cuando partimos en la pandemia, la atención primaria fue bien invisibilizada, por decirlo de alguna forma, con todo lo que tenía que ver con lo que era la conducción de la pandemia, lo que era seguimiento, trazabilidad, cuestiones de la esencia de la atención primaria que parecían de ser desconocidas de pronto, nadie sabía. Entonces, en ese momento nosotros nos empezamos a dar cuenta de que teníamos que ser nosotros mismos los que levantáramos la atención primaria. Si nos quedamos esperando que alguien venga y nos mire, va a ser difícil. Nosotros tenemos que empezar a desarrollarnos, a innovar, a hacer cuestiones que vayan mejorando el impacto sanitario, y nos encarguemos también de mostrarlo. Yo creo que la invitación, más que un mensaje, es que a todos los que tengan iniciativas de estas características, de las que sean, colegas, matronas, o el resto del equipo, la atención primaria en general, que nos atrevamos a mostrar, ¿ya? Que no seamos nosotros mismos los primeros llamados
a demostrar por qué somos la atención primaria, por qué somos el centro del sistema en este país, y nosotros tenemos que levantarla. Así que es una invitación más que un mensaje. O sea, yo sé que hay desarrollos, yo sé que hay innovaciones, yo sé que hay ideas, los equipos son súper comprometidos, y tenemos que mostrarlo, y un poco es el objetivo también de esta entrevista, contar cómo hemos venido desarrollando esta herramienta. Queremos agradecer entonces a Silvia por esta entrevista, y tal como ustedes saben, esta entrevista y todas las secciones, todos los artículos los encuentran en www.innovamatrona.cl. Hasta una nueva oportunidad.